A ver. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se te escucha. Gracias. Entonces, vamos a empezar la práctica. A ver. Ahora vamos a hacer la lectura de la práctica número 2. Esa práctica ha sido en 2 partes. Bueno. Bueno, hemos en la práctica 1 consistía en cultivar los gérmenes, sea del aire, tierra, suelo, animales o del hombre. Lo cultivamos en medios especiales. Una vez cultivado con la asa de siembra y en condiciones de esterilidad, lo incubábamos en la incubadora. El tiempo de incubación, eso varía de acuerdo al tipo de germen o del grupo de gérmenes que vamos a estar, pero las condiciones de incubación según el tipo de gérmenes son los siguientes. A las bacterias fermentadoras hay que incubarlo 24 horas. A las bacterias no fermentadoras crecen más lento que las fermentadoras, hay que incubar a 72 horas. Las bacterias anaerobias hay que incubar más de 72 horas, o sea, más de 3 días. Hongos oportunistas, 3 a 7 días. La incubación de las bacterias se da a 35 grados más menos 2, o sea, 33 a 37. Pero de los hongos oportunistas, la incubación se da a 28 grados centígrados y en 2 días son de 3 a 7 días. Los hongos superficiales, la incubación es por 21 días a 28 grados centígrados. De los hongos sistémicos, o sea, los que producen micosis profundas, es por 30 días a 28 grados. Si ven ustedes, los hongos crecen a 28 grados centígrados, o sea, a la temperatura del ambiente. Los parásitos de 3 a 7 días depende del grupo de parásitos. Y los virus de 3 a 15 días, la incubación es por 35 grados más menos 2. Muy bien.
Para hacer la lectura de los cultivos de las bacterias fermentadoras, a los 24 horas de incubación, o sea, las bacterias fermentadoras, se hace la lectura a las 24 horas de incubación. Y como esta lectura es visual de las colonias, es por el ojo humano. Bueno, cuando ya tenemos los cultivos, hay que separar los cultivos que tienen crecimiento de colonias de los cultivos que no tienen crecimiento. Los que tienen crecimiento hay que seguirlo, y los que no tienen crecimiento se descartan y se salen como negativos o no crecieron las bacterias. Las bacterias en medios sólidos, ¿cómo crecen? Crecen formando colonias redondas en la estría. En medios líquidos crecen enrollando el medio. Pueden formar sedimento, gas o película. Entonces, las colonias en los medios sólidos crecen en forma redonda, pero deben estar dentro de la estría. En los medios líquidos entornan el medio, forman sedimento, gas o película. Acá tenemos la lectura de los cultivos por estría simple. Y se ha empezado acá el primer punto del Polo Norte. Ya se ha hecho estrías. Lo ideal debe ser en una placa de 10 o 9 centímetros. Debe haber 13 a 15 estrías, ¿sí? Se hacen las estrías, pero no se choca el perímetro, si se choca, se contamina y vamos calando, o sea, la estría, ¿no? Acá la mayor crecimiento es en el punto inicial. Y en el punto final debe haber menor crecimiento. Esto se ha cultivado con el asa estéril en aro y se ha incubado por 24 horas a 35 grados centígrados. Una vez que se ha cumplido el tiempo, vemos. Este cultivo es negativo y estos son positivos. ¿Qué ha crecido? Ha crecido acá las colonias. Las bacterias en forma de colonia redonda. Una colonia está formado por miles y miles de bacterias. Por eso se hace visible al ojo humano. ¿Yo? Entonces, si ven ustedes acá es más denso, acá hay más inóculo, hay más bacterias. A medida que se extiende, se disminuye el inóculo y el crecimiento es menos denso. Entonces, en cultivo por estría simple, ¿qué cosa se lee? Se lee solamente crecimiento. Crecimiento en forma de colonias que tienen que ingresar en la estría. Si no crece, se informa como negativo o sin crecimiento. El cultivo por agotamiento, o también se llama el método de los cuadrantes. Tenemos que tener el mechero, el asa en bacteriológica, la muestra, cogemos en forma estéril
la muestra y lo depositamos acá al inicio del primer cuadrante y vamos jalando la muestra, ¿no? Acá, acá ya hemos formado el segundo cuadrante, acá el tercero y acá el cuarto. Acá debe estrellarse en zigzag, ocupando todo este espacio, pero sin chocar las siembras del primero, segundo ni tercer cuadrante. Entonces, se siembra por los cuadrantes, se tiene cuidado y después se incuba. Se incuba y cómo va a crecer, va a crecer así, ¿no? Acá bastante inóculo, acá menos y acá menos. Parece que la técnica no hace no buena porque acá no tenemos colonias aisladas, tenemos pocas. Entonces, ¿para qué siempre el cultivo por agotamiento? Sirve para tener colonias separadas y puras. Tenemos acá estas texturas del cultivo por agotamiento. Acá han crecido hasta la tercera estrella, ¿no? Tenemos acá colonias aisladas. Acá en este agar sangre han crecido un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes y cuatro cuadrantes. Debe ser así, pero tiene su técnica el diferente. Pero lo ideal es que acá el cuatro cuadrantes tenemos colonias ya puras, ¿no? Separadas, incluso se ve miscura acá unas colonias chiquitas. En cambio, acá en primer cuadrante, las muestras o las colonias crecen muy abundantes como una masa, o sea, no podemos diferenciar. También el segundo cuadrante, pero en el cuarto sí podemos diferenciar. Este cultivo es un cultivo en el agar Maconque. Hemos, hemos empezado acá, hemos hecho un inóculo en redondo y después hemos estriado, ¿no? Un primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Acá ya vemos ya colonias aisladas. ¿Qué cosas van a ver ustedes? Colonias de color blanco y colonias de color rojo. Este medio, el Maconque, tiene un indicador que se llama rojo neutro. Entonces, las colonias de color rojo son lactosa positivo y las de color blanco son lactosa negativo. O sea, eso sirve para hacer la diferenciación y para hacer antibiograma. Acá vemos que en esta muestra hay dos tipos de bacterias. O sea, ambas son gran negativas, pero una es lactosa positiva, las rojas, y las blancas son lactosa negativa. ¿Qué quiere decir lactosa positiva? Que tienen enzimas que degradan la glucosa. ¿Y qué es esa es lactosa, perdón, lactosa positiva? Tienen enzimas que degradan la lactosa y lactosa negativa. Acá no hay enzimas que degradan la glucosa. Acá sí consume, acá no consume. ¿Sí? Y en ese medio decíamos que era selectivo porque únicamente crecen las bacterias
los vacinos gram negativos. No crecen los cocos. ¿Por qué? Porque ese medio tiene inhibidores, que es las sales miliares y el cristal violeta. Muy bien. Ahora, la altura de cultivo por agotamiento, o sea, ¿para qué sirve el cultivo por agotamiento? Ya decíamos que sirve para separar colonias, tener colonias puras, separadas y aisladas. O sea, ese medio sirve para separar colonias, para estudiar su pureza, ¿no? También hace recuentos semi-cuantitativos si se espera y se expresa en unidades formadoras de colonia por mililitro, gramo de muestra o centímetro cúbico de cuadrado de muestra. Entonces, acá tenemos un cuadrante, dos cuadrantes, 3 y 4. Entonces, cuando la bacteria crece acá, equivale a 1 por 10 a la 3. Cuando crece acá, 1 por 10 a la 4. Cuando crece acá, 1 por 10 a la 5. Y cuando crece acá, 1 por 10 a la 6. El corte es 1 por 10 a la 5. Si crece acá, o sea, estas bacterias que han sido aisladas de una muestra, o sea, están haciendo una infección por la cantidad. Entonces, estas colonias pertenecen a una muestra patológica. Hay que tomarle importancia porque seguro que está causando infección al paciente. Entonces, sirve para la finalidad del cultivo por agotamiento es tener colonias puras, aisladas y separadas. Hacer recuentos semi-cuantitativos para ver en qué cantidad crecen los gérmenes y para tener la certeza de que estamos siguiendo ver a un germen patógeno. Evalúa la pureza del cultivo, si es puro o no, y orienta la terapia clínica, es muy importante. O sea, si tenemos colonias que crecen a una cantidad, o sea, considerable, es ver, estar la medicación en base a esas colonias, o sea, hasta que salga el antibiograma. A veces tenemos un esputo, hacemos un cultivo y vemos que se trata de coco. Entonces, eso sí es importante, pero los problemas de los bronquios no solamente es por el estrepto, también hay vacinos gram negativos como Klebsiella y otros. O sea, y la respuesta al antibiótico es diferente. Si ahí no sospechamos de esos y damos tratamiento para estrepto, entonces hay que cambiarlo porque no va a hacer efecto. O sea, repito, la cantidad de gérmenes que crece también orienta al tratamiento para ver si damos un tratamiento correcto o
si el tratamiento no está correcto y hay que cambiar de medicación. ¿Sí? El recuento de colonias. Para hacer el recuento de colonias, o sea, el anterior fue un recuento semi-cuantitativo, pero el recuento de colonias en sí, el recuento adecuado, el recuento exacto se hace a través de asa calibrada. De esa asa se conoce el diámetro y el resultado se expresa en unidades por horas de colonia por mililitro, centímetro cúbico o gramo de muestra. El cultivo, el recuento de colonias que se hace con asa calibrada sirve para determinar infección o contaminación. Si el crecimiento es mayor o igual a 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, es una infección. Hay que aislar al germen, enfrentarlo al antibiótico y elegir el antibiótico que le hace efecto. Menos es contaminación o salvo que el paciente sea un inmunosuprimido. Si inmunosuprimido con recuentos bajos, hay que hacerle el antibiograma por las pocas defensas que tienen esos pacientes. Entonces, ¿cómo cultivamos por encía central? Tenemos a la muestra, la asa calibrada, sacamos la muestra vertical en forma vertical y acá depositamos una docota en el centro. Y acá trazamos una línea al norte. Levantamos al asa y regresamos a la cota y trazamos una raya al sur. Levantamos la asa y hacemos las estrías, ¿sí? Empieza de norte a sur. El número de estrías debe ser de 13 a 15 estrías en una placa normal. Entonces, ¿dónde crecen más las colonias? En la estría central, en la raya acá, o en el inicio, o al final. Más crece acá en la raya central, porque está más cargado. Después crece en el anillo, en la estría, y crece menos al final, pero hemos mezclado acá y se ha terminado acá. Este medio lo incubamos y después de las 24 horas leemos. ¿Y qué hemos visto? Miren, esta colonia, esta placa está cubierta de todas las colonias. Muy poco se ve la estría central. Pero pongan ustedes acá está más denso y acá en la parte sur está menos denso. Esto, o sea, con esta cantidad de bacterias, tiene una infección, porque si usted trabaja con asas de 1 microlitro, o sea, basta que haya 100 colonias para que la cantidad sea 1 o mayor a 1 por 10 a la 5. Acá hay muchas, acá también hay muchas. Acá ven una bacteria que tiene húmeda y con un rojo a los extremos pálido. En cambio acá es rojo. Ese es diferente de esto. Ese es Echerichia y ese es Klebsiella. Se ve colonias grandes húmedas
debido a la cápsula. Eso no tiene cápsula. Entonces, la lectura del uno cultivo, o sea, cómo se siembra con asa calibrada para ver cuántas colonias crece en ese cultivo. Entonces, miren, menos de 10.000 colonias, unidades formadoras de colonia por mililitro, que se considera contaminación. O sea, se descarta la muestra y se pide nueva muestra en condiciones de asepsia. Entre 10, de 10 y hasta menos de 100.000 colonias se considera sospechoso de una infección o con sospecha de una infección, salvo que el paciente sea inmunocomprometido. Y mayores, o sea, recuentos mayores de 100.000 colonias, si se considera una infección, hay que hacerle el recuento, hay que hacerle la diferenciación y hay que hacerle el antibiograma a esa cepa. ¿Sí? Los urocultivos generalmente se siembran con asa de 1 microlitro. Un microlitro, o sea, ese volumen del microlitro es igual a a la 100 milésima de mililitro. O sea, se multiplica las colonias por 1000. Basta que haya 100 colonias para que el cultivo sea positivo. O sea, cuando sembramos el cultivo con asa de 1 microlitro y cultivamos y lo incubamos, o sea, basta que crezcan 100 colonias para que ese recuento sea igual o mayor a 1/10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Acá tenemos ese recuento. Si ven ustedes, hemos usado acá una asa de una dilución de 10.000 microlitros. Acá 100.000 y acá 1.000.000. O sea, esas asas, esas es más chica, esa es la intermedia y esa es la más grande. Y hemos recontado. Acá vemos bastante colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque el diámetro es más grande. Acá vemos pocas y acá muy pocas. De tal manera que acá vemos 17 colonias y vemos que hay colonias blancas, rojas y blancas y chicas, o sea, pequeñas, 3 tipos de colonia. Acá siguen igual, blancas, chicas, rojas y acá hay bastante colonias, ¿no? Bastante colonias. O sea, están aquí porque acá el asa carga más. En cambio acá el asa carga menos y por eso la muestra se disminuye y se observa así, o sea, en pocas colonias. Bueno, ¿cómo se leen los cultivos en medios líquidos? En medios líquidos, o sea, la muestra viene en un tubo o en un recipiente estéril de boca de plástico con tapa rosca. Lo que hay que hacer de esta muestra, hay que homogeneizar. ¿Para qué? Para que el sedimento se homogenice y después se coge una asada quemando la boca de la muestra y eso se reposita en el medio de
cultivo líquido. Entonces acá esterilizamos el asa. ¿Y qué se va a esterilizar en la llama? Acá agitamos el tubo para homogeneizar la muestra y después esa muestra lo colocamos en el medio con tubo. Tapamos y sacudimos para homogeneizar, para mezclar. Entonces, una vez que hemos hecho el cultivo del medio líquido, o sea, hay que incubarlo. Se incuba y acá vemos, ¿no? Este medio no hay crecimiento, es transparente, pero en este y este sí hay crecimiento porque se forma turbidez. Pero la turbidez, o sea, cuando hay crecimiento en un medio de cultivo líquido, la turbidez puede ser homogénea. ¿Qué quiere decir con eso? Que es a lo largo y ancho de todo el medio. Puede ser grumoso, o sea, se forman unos grumos tipo arena. Puede formarse sedimento, o sea, en la superficie aclara, pero acá en el fondo se forma el sedimento. O sea, son bacterias, puede ser anaerobios, que no necesitan oxígeno para crecer. Y acá también pueden crecer las bacterias en medio líquido formando un velo, o sea, formando una capa en la superficie. Entonces, la lectura o cómo crecen las bacterias en los medios líquidos, enturbiando el medio, formando grumos, formando sedimento en el fondo del tubo o formando un velo superficial. No olvidar eso. ¿Cómo se hace la lectura de la siembra de los cultivos en medio semisólido? Acá hemos dicho con medio semisólido es sacar aquel que tiene agar, pero está menos de 10% por líquido, por litro. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que un litro de agua, en un litro de agua hay 10 centímetros de agar, por eso es blando. ¿Y para qué se usa este medio? Se usa para ver movilidad. ¿Y cómo se siembra ese medio? Se siembra por puntura sin llegar al fondo. Se pica sin llegar al fondo y por el mismo sitio se saca el asa en punta. O sea, el asa que se emplea para sembrar medios semisólidos son asas en punta. En cambio, acá ya hemos cultivado las bacterias en este caldo nutritivo. Acá vemos que han formado el medio. Acá turbio, acá turbio. Acá ha formado un halo rojo. Acá no hay halo rojo. Ese es fenol. O sea, tiene la enzima triptofadasa, por eso forman el indol. En cambio, eso no tiene enzima triptofadasa, por eso no forma indol. Ese es móvil, indol positivo, móvil, indol negativo. Y acá también hemos sembrado estas bacterias en un medio sin por puntura y que vemos. Esta bacteria ha enturbiado todo el medio, pero en cambio en ella solamente ha crecido en la línea de inoculación.
Entonces, cuando crece solo en la línea de inoculación, la bacteria es inmóvil. ¿Y qué cosa quiere decir inmóvil? No tiene flagelos. En cambio, acá se ha hecho la puntura, pero ha crecido en todo el medio. ¿Qué, qué tipo de bacteria es? Una bacteria que tiene movimiento, tiene flagelos. ¿Sí? Sigue, o sea, la lectura en los medios semisólidos solamente se lee si la bacteria es móvil y inmóvil. Si es móvil, tiene flagelos. Si es inmóvil, no tiene flagelos. ¿Cuál tiene flagelos acá? Esa bacteria porque han turmeado el medio, o sea, está a lo ancho y largo del medio. En cambio, en esta bacteria no tiene flagelos, solamente ha crecido en la línea de inoculación. Al no tener flagelos no se desplaza, no se mueve. Bueno, y ahí tenemos la lectura en los medios diferenciales. Los medios diferenciales, también llamados de identificadores, sirven para identificar la bacteria a nivel de género y especie. Estos medios en su composición llevan sustratos especiales, indicadores y también llevan sustratos, indicadores y va a medir o a evaluar la presencia de enzimas de la bacteria. Si la bacteria tiene la enzima respectiva, el medio cambia de color por consumo del alimento. Y por el cambio de color se puede clasificar o determinar a la bacteria que se encuentra en el medio o en el cultivo. Los medios identificadores tenemos triple azúcar, o sea, 3 azúcares acá, glucosa, lactosa y sacarosa, NIA, lisina, hidrón, agar, urea, citrato, zinc, manitol, etc. Entonces tenemos los medios identificadores. Estos medios tienen diferente color. ¿Por qué tienen diferente color? Se debe al indicador. Es un colorante que en pH en básico toma un color y a pH ácido toma otro color. Eso, o sea, el cambio de color significa de que la bacteria tiene enzimas y consumen los sustratos del medio y al consumir se forman otros productos diferentes al original y por eso el color es diferente, ¿no? Acá tenemos el TCI, 3 azúcares, el NIA, tenemos acá el agar urea, agar citrato y tenemos acá el zinc, el semisólido. Muy bien. El vello de cómo se cultiva, o sea, las bacterias en TCI. Hemos dicho que este TCI tiene dos cámaras o dos partes, un fondo y un pico. En el fondo crecen las bacterias anaerobias porque no hay oxígeno o llega muy poco. Y en la parte de la pico crecen las bacterias aeróbicas. Entonces, el triple azúcar, TCI quiere decir triple azúcar, que evalúa
evalúa la lactosa que está en el pico, la sacarosa que está en la parte media y la glucosa que está en el fondo. O sea, la glucosa, ¿en qué condiciones es consumida? Es consumida en anaerobiosis. La lactosa, ¿en qué condiciones de oxígeno es consumido en aerobiosis? Lo mismo que la sacarosa. Solamente la glucosa es consumido en anaerobiosis. Muy bien. Entonces, hemos sembrado en TCI por picadura y por estría. Hemos cultivado y hemos visto que este TCI cambia de color. Acá la base es amarillo y el pico también es amarillo. O sea, esto ha consumido la lactosa y ha consumido la glucosa porque el medio es de color rojo y al tener las enzimas ya no es glucosa, no es lactosa, sino son otros cuerpos ácidos, por eso ha cambiado de color. ¿Sí? Acá, acá ha consumido glucosa, pero no ha consumido lactosa, porque para consumir tiene que cambiar a amarillo. Acá el color es rojo. Acá el TCI también evalúa hidrógeno sulfurado o sulfuro de hierro. Y eso se manifiesta por la formación de un color negro. Entonces, esta bacteria es glucosa positivo y produce bastante hidrógeno sulfurado. Esta no produce, pero esta sí produce hidrógeno sulfurado. Además, el TCI evalúa la formación de gas. El gas se manifiesta por rajadura del medio o levantamiento del medio. Se forma un espacio. Entonces, el TCI evalúa el consumo de glucosa, lactosa y sacarosa. También evalúa la producción de hidrógeno sulfurado y la formación de gas. O sea que evalúa 3 parámetros, ¿no? Y esto debido a que se debe al cambio de color de los pellos. O sea, porque llevan indicadores, tienen las enzimas respectivas y entonces cambia de color. Acá este medio tiene enzimas para consumir glucosa, pero no tiene enzimas para consumir lactosa ni sacarosa. ¿Sí? Acá la lectura de los cultivos en el TCI, o sea, ¿cómo se simboliza? La glucosa, ¿dónde está? ¿En el pico o en el fondo? Está en el fondo del tubo de TCI, ahí se ubica. O sea, la glucosa es acá, 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 acá. Y la lactosa está en el pico. Esa es lactosa y en este punto medio en la sacarosa. Pero nos sirve para la clasificación la lactosa y a la glucosa. ¿Y cómo se escribe? O sea, la utilización de glucosa y lactosa a través de un quebrado. En el numerador se pone la lactosa porque está acá
y en el denominador se escribe la glucosa porque está en el fondo. En el caso de este medio es K sobre K. ¿Qué quiere decir K? Que no utiliza el TC, no utiliza la glucosa ni la glucosa ni la lactosa. No utiliza la lactosa ni la glucosa. Por eso es K sobre K, o sea, no tiene las enzimas para derrotar estos carbohidratos. ¿Qué cosa es? Es no fermentador. En cambio, en esta bacteria consume tanto la lactosa como la glucosa, porque la superficie es amarillo y el fondo amarillo. O sea, ese es es un fermentador de glucosa, ¿sí? Un fermentador de glucosa. Este acepa es fermentador de lactosa, fermenta la fermenta la lactosa, fermenta la glucosa y forma gas. El gas, ¿cómo se ve? Se ve por burbujas, grietas o levantamientos. En el caso de esto es burbujas. Esa bacteria utiliza la lactosa amarillo, glucosa amarillo también utiliza, forma gas y forma hidrógeno sulfurado, o sea, el medio lo torna de un color negro, ¿sí? Esto igual, eh, glucosa positivo, lactosa positivo, no forma gas y ácido sulfúrico púrico positivo. Esta cepa es fermentador porque utiliza la glucosa, o sea, amarillo para glucosa. No utiliza la lactosa porque sigue rojo. Entonces se pone una K, ¿sí? No utiliza la lactosa. Esta cepa utiliza la glucosa, no utiliza la lactosa. Forma gas, pero no tiene un hidrógeno sulfurado, no está negro. Esa cepa, esa cepa utiliza la glucosa, no utiliza la lactosa. No hay gas, pero forma hidrógeno sulfurado. Entonces les pregunto, hay hay 2, 4, 6, 7, 8 cepas. De estas 8 cepas, ¿cuántas cepas fermentan la glucosa? 2, 4, 7. ¿Y cuántas cepas no fermentan la glucosa? Solamente una. Esta no tiene enzimas que desnombran el azúcar, la glucosa. ¿Cuántas cepas utilizan la lactosa? Tenemos acá 3 cepas. Con esa, 4. Perdón. ¿Cuántas cepas tenemos que utilizan la lactosa? Tenemos 1, 2, 3, 4. Porque la lactosa cuando utiliza se vuelve amarillo. 4 cepas. ¿Cuántas cepas no utiliza lactosa? También 4 cepas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas cepas forman gas? 1, 2, 3. ¿Cuántas cepas forman
hidrógeno sulfurado. Solamente 3 porque tiene que tomar el medio un color negro. O sea, en el TCI evalúa la utilización de carbohidratos, o sea, la utilización de glucosa en el fondo, de sacarosa en la línea media acá y la lactosa en la parte del pico. Las bacterias que utilizan la glucosa se llaman fermentadores. La glucosa, donde es fermentada en el fondo del tubo. La la lactosa, donde es fermentada en el pico de flauta, ¿sí? En el pico de flauta. Entonces, se simboliza a través de un quebrado. Por decir acá, K sobre K, quiere decir que esa bacteria no tiene enzimas que utilicen glucosa ni lactosa. No pasa nada con ese medio, sigue igual. En cambio, acá este medio tiene enzimas que utiliza glucosa y la lactosa, ¿sí? Estas también además forman gas, utiliza glucosa y lactosa, forman gas hidrógeno sulfurado, ¿no? Entonces, ese es igual eso, ¿no? Significa no utilización y A significa utilización, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso para interpretar las reacciones del TCI. Acá tenemos esta Escherichia coli pintado en estos tubos, ese es hipotético. Una E. coli que hace el TCI, utiliza glucosa y lactosa. El NIA es positivo, tiene enzimas que desdoblan el NIA. Sí, el NIA se desdobla en alcalinidad, en cambio en los azúcares en acidad. También es móvil y no positivo, ¿no? Tenemos la movilidad, se va a ver en este medio semisólido que es el mío. No tiene enzimas que desdoblan citrato, no tiene la citratasa, por eso en el citrato simium sigue igual. También no tiene urea, o sea, no tiene enzimas de ataque la urea. Y viendo ya, o sea, cómo salen los tubos, las reacciones son así. El TCI, glucosa positivo, lactosa positivo porque es amarillo y tiene gas, pero no tiene hidrógeno sulfurado. Acá el día se ha vuelto NIDA, es positivo, o sea, tiene enzimas que desdoblan el NIA, ¿sí? El mío, o sea, es móvil la E. coli, ¿no? Crece extendiéndose a lo largo del tubo y tiene indol positivo. Acá forma un anillo de color rojo. No tiene enzimas titratasa. El medio, el medio zinc es de color verde y cuando se consume el citrato se pone de color morado. No tiene, o sea, enzimas que desdoble urea, porque cuando tiene la enzima, ese medio se pone de color amarillo. Ese medio sigue igual.
quiere decir de que la E. coli no tiene enzimas que desdoblen la urea. Entonces, concluyendo, E. coli es glucosa positivo, lactosa positivo, presenta gas y no presenta hidrógeno sulfurado. El TSI, perdón, el día es positivo, pero cambia de color al día. Eso se ve a un pH alcalino, no se ve a pH ácido como en el TSI. Es móvil, forma indol, no tiene la enzima citratasa y también no tiene la enzima de la urea. Entonces, ¿cómo se lleva a determinar la E. coli? Se dan los sustratos respectivos con un indicador, se siembran y se ve si la bacteria cambia de color en el medio. Si cambia de color es porque ha tenido las enzimas que consumen los sustratos del medio donde se ha sembrado. Eso ya lo vimos. Es una lectura por placa vertida. ¿Cómo se hace la placa vertida? Puede ser, o sea, de la disolución en la muestra está muy cargada, hay que disminuir en suero fisiológico y acá cargar, o si no es muy cargada la muestra, es espesa, no es muy espesa, hay que cargar de frente. Pero hay que tener la muestra y hay que tener el medio a 50 grados centígrados. Se coge un Petri, se coloca la muestra, encima de la muestra se coloca en medio de cultivo licuado y enfriado a 50 grados centígrados. Se mezcla bien, se deja solidificar y se lleva a incubación. Después de 2 o 3 días, se saca las placas de la incubadora para ver el crecimiento. Entonces, si hay crecimiento, las colonias van a crecer en el fondo, en la parte media y en la superficie del medio. Las colonias que crecen en la superficie son las aerobias. Las que crecen en la parte media son las microaerófilas. Y las que crecen en el fondo son las anaerobias. Muy bien. Entonces, la placa vertida, ¿para qué sirve? Reporta el crecimiento de bacterias aerobias, anaerobias o aerotolerantes. Aerobias crecen en la superficie, anaerobias crecen en el fondo y aerotolerantes crecen en toda la placa. También tenemos, ya vimos eso, la incubación de los anaerobios. Hay bacterias que no crecen en presencia de oxígeno. El oxígeno atmosférico es letal para ellos. Entonces hay que cultivarlo en un ambiente al cual se ha sacado todo el oxígeno y ha quedado sin oxígeno. Al quedar esa atmósfera sin oxígeno, la bacteria crece. Pero ¿cómo se hace el ambiente sin oxígeno? Se agrega
se agrega acá un reactivo, un sobre que contiene sal. Esa, este sobre primero se hidrata, o sea, se echa agua, tiene sales, esas sales reaccionan, captan el oxígeno del medio ambiente y crean, el, crean la anaerobiosis. Y así, o sea, puede crecer la bacteria en ese ambiente sin oxígeno. Todo ese sistema hay que incubarlo. Entonces, ¿cómo crecen los anaerobios? En la superficie del medio crecen los aerobios obligatorios, o sea, quieren oxígeno para crecer. Los anaerobios obligados crecen en el fondo. Acá no hay oxígeno, no hay oxígeno, no hay oxígeno. Hay poco, pero a medida que el tubo avanza a la profundidad, la posibilidad de oxígeno disminuye a cero. Por eso las bacterias anaerobias crecen en el fondo. Tenemos las facultativas. Ellas crecen mejor en la superficie, o sea, necesitan oxígeno, pero pueden crecer a lo largo de todo el tubo. ¿Dónde crecen mejor? En presencia de oxígeno. Tenemos las microaerolófilas. Crecen, o sea, a determinada cantidad de oxígeno, no crecen en el fondo. Después tenemos las aerotolerantes. Esas crecen de la misma manera, tanto en la superficie como en el fondo del medio, ¿no? Del medio. Muy bien. También la susceptibilidad antimicrobiana ya lo hemos visto y vamos a hacer una clase especial para eso. O sea, ¿en qué consiste esa lectura? Consiste en ver si se forma halos de sensibilidad en agar muy quinto. Si se forman los halos de sensibilidad alrededor del antibiótico, sirve para elegir el antibiótico que hace efecto a la bacteria, o sea, eh, sirve para ver qué antibiótico mata o inhibe el crecimiento de la bacteria. Entonces, para hacer, o sea, un antibiograma tiene, o sea, sus componentes. Entonces, parte de un inóculo, este tiene que ser líquido y tiene que tener una concentración estandarizada del inóculo. Tiene que haber en medio del cultivo, que es el TCI. Los discos deben estar guardados en refrigeración. Estos, eh, esta bacteria se debe sembrar en Pure Quinton con hisopo, pero con estrías bien estrechas, en 3 direcciones, y al final se da 3 pasadas del hisopo por el perímetro. Después, con la enlaza se ponen los discos. He dicho que debe ser 5 a 6 discos como máximo. Se incuba, crece la bacteria y forma halos de inhibición. Halos con que se mide con una regla. De acuerdo al halo que forma,
hay medidas ya establecidas de los antibióticos. Por decir, un antibiótico para E. coli, que es ampicilina, para que sea sensible, este halo tiene que tener un diámetro de 30 milímetros. En cambio, Amiquin debe ser 15 milímetros el diámetro. O sea, el diámetro está establecido. Quien lo establece el CCNI. Bueno, acá está la manera como se inocula la bacteria en el medio. Este es el medio agar Müller Hinton. Acá tenemos el inóculo estandarizado. El estándar para hacer el estándar del inóculo para hacer antibiograma es 1/10, igual al tubo 0,5 de Mann-Pallan. Es una, o sea, es una escala. Acá ya estamos sembrando con el hisopo, así debe quedar la siembra y después incubamos, o sea, ponemos los discos, sea manual con la pinza o con ese aparato que dispensa discos, pero después incubamos y cuando incubamos, o sea, vemos si se forma o no forma halos de inhibición. Acá por decir, esta bacteria no forma, esta no forma, y esa forma un halo muy pequeño, pero esas sí forman halos grandes. A esto hay que venirlo si cae en intermedio. Hay que venirlo. ¿Y dónde está la medida? La medida está en tablas. ¿Y quién en esas tablas da el comité de estándares para antibiograma? ¿Y cómo funciona eso? Anualmente regulan o ajustan los halos de sensibilidad. Entonces, esa siembra es crucial. Se siembra en Müller. El alto medio debe ser de 4 milímetros. El pH debe ser 7 a 7,4. Los discos deben ser de 6 como máximo, para que se reproduzca, o sea, se reproduzca lo que pide el CCI, si no, o sea, no, el antibiograma no está bien. Acá por decir, acá es resistente ese antibiograma, pero acá qué bien, el halo no está todo, el halo no está claro. Parece que esta bacteria tiene mutantes o está mezclada. Debe ser el halo claro como este, a ese sí, ¿no? Hay inhibición completa de toda la bacteria. La bacteria empieza a crecer a partir de acá, pero acá no, hay doble halo. O sea, parece que esa cepa tiene doble bacteria. Lo mismo acá, ¿no? Ese no se cuenta cuando se mide. Mejor, o sea, este se debe repetir porque está mezclada. Hay dos colonias. En cambio, el de acá sí está puro. El halo es transparente, ¿no? Transparente. O sea, ¿qué quiere decir? Que este antibiótico mata la bacteria. Este no lo mata. Este también no lo mata porque hay hecho chico. Hay que ver cuál es la medida del halo y de qué antibiótico se trata para ver si la medida cae insensible, ¿no?
Si no es, entonces, si cae intermedio, entonces no se debe dar al paciente. La lectura, o sea, cómo se reporta resistente, intermedio y sensible. Resistente es cuando el antibiótico no mata la bacteria. No hay algo de sensibilidad o el halo es muy chico. Intermedio al halo más o menos, pero acá puede ser mala técnica. A veces los médicos dan, o sea, prueban la droga intermedia, pero dándole más antibiótico. Y es sensible si está bien. Se informa, debe dar este antibiótico en que está insensible o con halos grandes, debe de dar como tratamiento al paciente. Recapitulando cómo es el flujo de los cultivos y del trabajo en el laboratorio es, o sea, primero la muestra, después sembramos. Podemos sembrar con técnica aséptica, ya sea con hisopo, con asa o con pipeta. Hay que hacerlo al mechero en condiciones ya asépticas. Después se incuba a menos a 35 grados centígrados. Las bacterias crecen normalmente en 24 horas. Hay que hacer la lectura del crecimiento, crecen o no crecen. La bacteria debe estar pura y aislada. Hacer la identificación de las colonias puras. La identificación se hace en tubos identificadores que llevan sus datos específicos y indicador, y nosotros nos damos cuenta de la bacteria por cambio de color del medio. Si el medio cambia de color, la bacteria tiene la enzima o enzimas que consumen el medio. Si no, no cambia de color el medio, las bacterias no tienen las enzimas, por lo tanto no ha pasado nada con el medio. Una vez que no hemos identificado, hay que hacer las pruebas de sensibilidad en que Agar Müller Hinton con inóculo estandarizado. Hay que poner 5 a 6 discos por placa. Hay que leer los halos de aclaramiento y hay que medir y hay que determinar si es resistente, intermedio o sensible. ¿Qué antibióticos va a dar el médico al paciente? Aquellos antibióticos que tienen halos grandes, que tienen, o sea, a los grandes y que están dentro de la categoría de susceptibles. Nunca hay que darle, o sea, antibióticos de que no tiene halo, antibiótico resistente porque no va a hacer nada al paciente, ¿no? Después de esto, se conserva la cepa con la finalidad de repetir la prueba si hay algún reclamo, o también para hacer investigación, tesis, probar cosas o ver las tendencias de las bacterias en el hospital, en la universidad, en los alumnos, etcétera, etcétera, o sea, muchas cosas. Con eso se ha terminado.
A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Chicas, ¿me oyen? ¿Me escuchan, por favor? Sí, se le escucha bien. No sé si alguno de mis compañeros tenga una pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Para medir los halos de aclaramiento, dijo que con una regla. Sí, hay Pero, que medir en milímetros. ¿en milímetros? Sí. ¿Qué? ¿Con un vernier, algo así? Lo ideal es vernier, pero con una regla blanca se hace también. Ya, y también habló de la organización, la entidad que establece los límites para los diámetros de estos halos. ¿Cuál es? Sí, sí, o sea, bueno, la difusión en disco está estandarizado y los estándares mandan en NSI, el Comité de Estándares para los antibióticos, sea americano o sea europeo, ¿ya? Ellos cada año miden los diámetros de los antibióticos de las bacterias y ven, o sea, cómo van cambiando y ajustan, o sea, lo hacen más grandes o más chicos. Y entonces ellos dan unas cepas ATCC, o sea, unas cepas que tienen su fenotipo probado y también tienen la respuesta a los antibióticos probados. Y a base de eso hacen las tablas de medida para los antibióticos. Por decir, dicen la E. coli ATCC para ampicilina tiene que tener un halo igual o mayor de 30 milímetros para que sea sensible. Por decir, para la amicacina tiene que tener un diámetro de 15 milímetros. Por decir, para la sulfa, el Bactrim tiene que tener una medida de 21 milímetros. ¿De dónde sale eso? Salen las pruebas que ellos mandan. Por eso, o sea, hay laboratorios, hay hospitales que están en el programa del CCNI y ellos mandan las cepas mensualmente a esos laboratorios y ellos hacen las pruebas y ven los halos y esos halos ya se convierte en una norma, una guía para ver cómo se está trabajando. Pero para esto el Müller debe prepararse bien, el inocuo bien, los discos deben de estar en buena cadena de frío y el procesador tiene que tener experiencia en eso y venir bien. O sea, haciendo esto, los datos son reproducibles, o sea, comparables con el de acá, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Si no, no se puede comparar si no se trabaja bien. O sea, esa finalidad, o sea, de trabajar
estandarizadamente, o sea, los laboratorios y los hospitales. Ya, está bien. Gracias. ¿Cómo está nuestra señorita delegada? Doctor, Dime. creo que eso sería todo por la práctica de hoy. Ya. Entonces nos vemos el día viernes. ¿Ya? El día viernes, Tenemos, a sí, las 2 igual, 2, 2:15. sí, esa hora está bien. Ya, a las 2:15, entonces. Doctor, algo le iba a decir que ya me olvide. Ya no importa. Entonces, la próxima clase el viernes a las 2:15. Sí, Ya, doctor. ya pues, entonces, si no hay más preguntas, que tengan un bonita tarde. Nos vemos el Doctor, viernes. Dime. doctor, ya, se me había pasado también a mí una consultita que le iba a hacer. Ya. Ya en las colonias, cuando hacemos este cultivo por agotamiento, ya lo dividimos en 4 cuadrantes y usted me preguntó la clase pasada, bueno, hace rato en la mañana, que Ya. qué cantidad había en el cuadrante 3 y yo le dije 10 a la, o sea, 10 a la 4 y era 10 a la 5, o sea, Sí, OFC, ¿no? Ya, pero los límites reales, ¿cuáles son? Porque en realidad son M1, M2, M la 3, M la 4, M la 5, M la 6. O sea, OFCU a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Ya. Pero el cuadrante 3 está entre 4 y 5. O sea, entre 10 a la 4 y 10 a la 5. O solo 10 a la 5. 10 a las 5 nomás. Debe ser, o sea, tomar en la parte central. O sea, no confundir. El cuadrante 1 es 1 por 10 a la 3. Cuadrante 2, 1 Ah, por ya. 10 a la 4. Cuadrante 3, 1 por 10 a la 10 a 5. la Y 5. Y cuadrante cuadrante 4. 4, 1 por 10 a la 6. El Ah, límite ya, ya, ya. de impresión, ¿cuál es? El cuadrante 3, porque está 1 por 10 a la A 5, o la sea, 5. 100.000 colonias. Sí. Ya, ya. Perfecto, ya aclarado. Gracias. Ya. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, Doctor, será... me Dime. parece que usted está grabando la clase. ¿Podría dar detener grabación para que se guarde automáticamente? Porque las 2 anteriores grabaciones no se han guardado. Ya, Por ya, favor, doctor. ya, Gracias. ya pues, Hasta luego, Gracias. vamos. doctor. Doctor, Ya. ¿va a subir las diapositivas del día de hoy a la plataforma? Sí, ahora no cuelgo, aunque eso deben hacer ustedes, sobre todo el primero hay que leer la guía, pues ya, ya Ya, pues, por ahora, ya, ya, doctor, está bien. Muchas gracias. ya, Chao. nos Hasta vemos, luego. Cuídense. chao. Daniel,